Hola visitantes del mundo matemáticas, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, como se dan cuenta, pues no estoy en el tablero, por lo que se quiso hacer algo diferente, evidenciando, digamos, ciertas situaciones que se pueden ver en el entorno. Hoy, a través de algunas situaciones que voy a simular, voy a trabajar lo que son razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la cosecante y la secante. Son 6 razones trigonométricas que se van a ir estudiando a medida que vayamos simulando las situaciones. Muy bien, para la situación que voy a simular a continuación voy a usar la ayuda de un visitante muy especial. Él es mi primito Jonathan. Él me va a ayudar con una situación que vamos a hacer. Recordemos que vamos a usar lo que son las razones trigonométricas. Entonces, para eso, vean la siguiente situación. Ok, entonces, como pudieron ver, la situación dice que una persona va a estar parada en un pedestal y desde esa altura va a tomar una mirada hacia otra persona. Nos piden calcular la distancia, o más bien la altura a la cual la persona que está montada en el pedestal está del suelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Para eso le he pedido la ayuda a mi primito, a Jonathan. Vamos a simular que este es el pedestal. Entonces lo que yo voy a hacer es montarme aquí encima y voy a simular la situación. Ahora, hay algo que tener en cuenta. Yo voy a tomar esta regla para calcular la medida a la que Jonathan se encuentra del pedestal. Entonces, ustedes en su casa pueden usar un metro, una regla o lo que tengan a la mano para tomar la medida. Entonces veamos qué distancia habrá de aquí a donde está parado él. Veamos. Aquí tendríamos un metro hasta donde está él. Sería aquí, aproximadamente serían 2 metros. Entonces, quiere decir que Jonathan se encuentra aproximadamente a 2 metros del pedestal. Entonces, veamos la situación de simulación. Como les dije, a continuación voy a simular la situación. Digamos que este es el pedestal. Este pedestal tiene aproximadamente, yo ya lo medí, tiene aproximadamente una altura de 1,30 centímetros. Jonathan tiene aproximadamente 1,30 centímetros. Aproximadamente, como dije, lo va a simular. En realidad, él es un poco más alto que el pedestal, pero yo voy a suponer que son de la misma altura para así cumplir la situación. Ya vamos a ver a continuación. Antes de simular la situación, debo mencionar y recalcar 2 conceptos muy importantes dentro de las razones trigonométricas. Esos son el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. El ángulo de elevación, recordemos que es el que se forma a través de una línea horizontal, supongamos que esta es una línea horizontal, y una línea visual. Por ejemplo, si yo quisiera mirar ese objeto, la mirada mía está hacia la antena, entonces se está formando un ángulo de elevación cuando el objeto, en este caso la antena, se encuentra por encima de la línea horizontal. Y un ángulo de depresión es el que se forma con una línea horizontal también y una línea visual, pero en este caso hacia abajo, es decir, la mirada que se está proyectando hacia abajo. En este caso, digamos, yo estoy mirando a Jonathan con una línea visual y se forma un ángulo de depresión.
Es decir, que en este caso el objeto está debajo de la línea horizontal. Eso para el ángulo de depresión. Entonces, visitantes, vamos a simular la situación. Debo de dar una pequeña advertencia. No intenten esto en casa. Esto se puede hacer de otras formas para que así los niños no corran peligro. Pero más adelante lo voy a aclarar. Entonces vamos a simular la situación a continuación. Bueno, a continuación voy a simular la situación. Por favor, niños, no intenten esto en casa. Me encuentro encima del pedestal. Recordemos que el pedestal tiene una altura de 1.30 centímetros. Del otro extremo está Jonathan. Y aproximadamente yo lo voy a estar mirando con una línea visual, con un ángulo de depresión, porque el ángulo de depresión se forma con la línea visual hacia abajo. Y lo voy a estar mirando con aproximadamente un ángulo de 40 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Debemos de hallar mi altura. ¿Por qué mi altura? Porque me están preguntando cuál es la altura a la que yo me encuentro del suelo. Entonces, tendríamos ya la altura del pedestal, de este pedestal, tendríamos la altura del pedestal. Entonces, ¿qué falta hallar? Mi altura. Por lo tanto, voy a usar tangente porque va a ser el cateto opuesto, que es mi altura. Vamos a decir que en este caso va a ser B, una incógnita B, va a ser tangente de 40 igual a B sobre 2 metros, que es el cateto adyacente. Recordemos que los 2 metros es la distancia que hay del pedestal hasta donde está parado Jonathan. Entonces, si calculamos tangente de 40 va a ser igual a B, B siendo mi altura, sobre los 2 metros, vamos a despejar entonces a B. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo que se hace es que a ambos lados de la igualdad voy a multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 al lado de B, donde está B, si multiplico, de aquel lado se va a eliminar mi 2. Por lo tanto, del otro lado quedaría 2 por tangente de 40. Eso significa que si calculamos eso en la calculadora, tendríamos que, deben de usar la calculadora para obviamente calcular la altura de la persona que está en el pedestal. Siendo entonces que tangente de 40 multiplicado por 2 va a ser aproximadamente 1.67 metros. Ya hicimos la situación. Además de eso, he preparado un pequeño juego. En realidad esto es un juego que yo tenía antes y se me ocurrió la maravillosa idea de hacer un juego usando también las razones trigonométricas, digamos de forma más divertida. Este juego lo llamé rally, un rally trigonométrico, una carrera por la razón trigonométrica. Entonces, en este juego digamos que es una idea, digamos, de forma divertida, en que los jóvenes o los niños pueden aprender las razones trigonométricas y a la misma vez divertirse. Vamos a explicar un poco en qué consiste el juego. El juego se puede jugar de 2 a 4 jugadores. ¿En qué consiste? Pues usando unas fichas, como por ejemplo estas, y un dado. Se necesitan, si son 4 jugadores, pues obviamente 4 fichas y un dado. O si son 2 jugadores, pues simplemente 2 fichas y el dado. El juego, como podemos observar, contiene unas casillas especiales. Estas casillas, por ejemplo, las casillas estas que están en color rojo, son casillas malas, en donde se van a contestar unas preguntas que tengan que ver con las razones trigonométricas. En pantalla yo les voy a dejar qué indica cada casilla
que contiene, digamos, a resolver una pregunta. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es el coseno de teta? Entonces, el coseno de teta, el coseno de teta. Entonces ponen a pensar a la persona tendrá 10 segundos para responder dependiendo de la casilla. Las casillas azules indican cosas buenas. Por ejemplo, digamos, la casilla 16, llanta irrompible, avance 3 casillas. Por ejemplo, en pantalla les dejaré las reglas. Entonces, digamos que es un juego muy divertido, que puedes usar en casa para los jóvenes, para aprender las razones trigonométricas y de esta forma que sea, digamos, como que más práctico y más dinámico aprender razones trigonométricas dentro de la matemática. Bueno, como pudimos observar, la matemática se encuentra en nuestro entorno. Como conclusión, ¿qué quiere decir? Que no solo la matemática son números o son no, sino que en realidad la matemática está en nuestro entorno. Entonces los invito a ver qué cosas podemos usar de la matemática en nuestra realidad. Por ejemplo, si vas a la tienda, vas a necesitar calcular la cuenta de algo, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, no solo pudimos hacer esta situación con el pedestal, sino que pudimos haber calculado, por ejemplo, digamos, que una persona está a cierta distancia, digamos, que una persona está a cierta distancia de un objeto, por ejemplo, podría ser un árbol, y el árbol tiene cierto ángulo. Podríamos observar el ángulo, la punta, digamos, del árbol y calcular como que el grado que se forma al mirar la copa del árbol. Y así podríamos, digamos, por ejemplo, tenemos el grado con el que miramos la copa del árbol y tendríamos la distancia, digamos, a la que nos encontramos del árbol. ¿Y qué podríamos hacer ahí? Pues saber cuál es la altura del árbol. Entonces, de esta manera las razones trigonométricas trascienden en nuestro entorno, en nuestra realidad. Así también dentro de la ingeniería, los ingenieros usan mucho las razones trigonométricas para calcular la altura de ciertas cosas. Y de esta forma, pues, visitantes, es un gusto y es un placer que hayan visto este video. Pueden poner en práctica el juego que les expliqué. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima.